En el año 1997, André Labarca y Natalie Tabensky trabajaban de guías en el Hotel Explora de Torres del Paine. En uno de sus días de descanso, visitaron las cercanías del glaciar Tyndall y una roca rodada que llegó al lecho del río les llamó la atención. Grande fue su sorpresa cuando al quebrarse, quedaron expuestos los restos de un misterioso animal. Ese descubrimiento casual y la posibilidad de estudiar la masa del hielo del Tyndall impulsaron una expedición en el año 1999, organizada por las universidades de Magallanes y Hokkaido de Japón. Estudiaban los hielos milenarios cuando los japoneses realizaron un singular hallazgo entre las rocas expuestas por el retroceso del glaciar. En el trayecto que iban cada día de ir y volver todos los días, se encontraron alguna traza fósil en un sector. Había una foto que no conocíamos donde mostraban a algunos japoneses que estaban cerca de un fósil, y ese antecedente llegó por conversaciones y en reuniones. La fotografía la vine a ver 6 o 7 años después. No se sabía a qué animal extinto pertenecían los restos fósiles, pero con el tiempo se supo que eran ictiosaurios. Se hablaba de cocodrilos, otras veces se hablaban de peces, de delfines fósiles, pero ninguno había dado ciertamente en el clavo de que esto se trataba de reptiles marinos que habían desaparecido hace 90 millones de años y que se conocían como ictiosaurios. Dentro del Parque Nacional Torres del Paine hemos encontrado más de 40 especímenes de ictiosaurio, 46 alrededor, correspondientes al tipo oftalmosaurio. Un linaje paralelo al de los dinosaurios que había conquistado los mares, provenían de animales terrestres y que habían desarrollado una serie de adaptaciones que los convertían prácticamente en los Ferrari de la época en el mar, nadando, podían nadar a altas velocidades, podían sumergirse a grandes profundidades, parían a sus crías vivas a diferencia del resto de los reptiles. Fueron los animales que mejor se adaptaron a la vida marina. Ellos desarrollaron un cuerpo aerodinámico. También, a pesar de vivir en el mar, tenían pulmones, entonces lo que significaba que ocasionalmente tenían que salir a respirar aire, y su forma de adaptación al agua fue tan grande de que fueron capaces de tener crías vivas dentro del agua, no salir a desovar a tierra como lo hacen ahora los cocodrilos, las tortugas. Se caracterizaban por tener 4 pares de aletas, 2 frontales y 2 posteriores, además de una dorsal para la estabilización y una caudal para la fuerza de empuje. Tenían un hocico largo, con muchos dientes y ojos bien grandes para poder ver mejor dentro del fondo marino. Judith Pardo es estudiante de postdoctorado en el Museo de Historia Natural de Stuttgart, en Alemania. Estudió en la Universidad de Magallanes la licenciatura de Ciencias Biológicas y es doctora de la Universidad de Heidelberg, y su especialidad es la paleontología. Esta investigación con ictiosaurios comenzó el año 2003 en la Universidad de Magallanes. Nosotros íbamos a hacer trabajos glaciológicos y de paso nuestro hobby era empezar a caminar por diferentes lugares. Nos distribuíamos a propósito justamente para tratar de encontrar alguna traza fósil de ictiosaurios. Sabíamos de la existencia de muchos fósiles de plantas y animales, amonites, pero no de esta envergadura en la región, gracias justamente a las exploraciones glaciológicas de la Universidad de Magallanes. Fue en la expedición al Tyndall del año 2003 donde el guía de montaña Rodrigo Traub y el estudiante de biología de la UMAC de aquellos años, Álvaro Zúñiga, encontraron los restos de ictiosaurios más importantes hasta ese momento. Cuando era estudiante, a mí me invitaron a participar a esta expedición cerca del glaciar Tyndall a hacer un estudio entomofaunístico del área. Yo andaba junto con Rodrigo Traub, que era el montañista de la expedición. En ese tiempo él me estaba acompañando en el área para colocar las trampas para insectos. Y en ese rato caminando, bueno, Rodrigo encuentra esta estructura extraña en la roca, y él me comenta que él había visto antes cosas parecidas a esto. Y al mirarlo pude identificar la forma de ictiosaurio. Entonces, al comentarle a Rodrigo, le dije, esto hay que registrarlo porque esto es el ictiosaurio, que puede ser el mismo ictiosaurio que se encontró en los rodados de más abajo, que no tenía datación. Así que este es un hallazgo súper valioso. Luego de los descubrimientos vino la etapa del análisis.
Ese mismo año, la académica de la UMAC, María Angélica Godoy, gestionó la participación de la doctora en paleontología de la Universidad de La Plata, Marta Fernández, para lograr la identificación de los fósiles en el glaciar Tyndall. En aquellos años, el lugar ya demostraba su gran potencial científico. Los restos son muy buenos en el sentido que, si bien son incompletos, están todos articulados, son relativamente frecuentes. Está indicando que aquí es probable que sea una zona muy fosilífera y un yacimiento muy interesante a prospectar. Y sumado a eso, lo que aún lo hace más interesante es que al menos 2 son juveniles, son individuos muy jóvenes encontrados. Así que es probable que hayan estado los adultos también y que dentro de poco, tal vez si tenemos suerte, aparezcan. Todo era muy prometedor, por eso el siguiente paso era iniciar los estudios. Con la ayuda de María Angélica Godoy, Álvaro y Judith presentaron los hallazgos en el Congreso de Iniciación Científica del año 2003. Desde el interior del Departamento de Programas Antárticos de la Universidad de Magallanes me invitan a mí a que yo me hiciera cargo de la investigación de los ictiosaurios. Cosa a la cual me negué porque yo me dedico a otra cosa. Judith Pardo es la persona indicada para hacerse cargo de esto porque ella quiere ser paleontóloga. Me ofrecieron continuar investigando en ictiosaurios. A cambio, yo debía ofrecer una tesis en el tema. Hicimos una pequeña presentación en un congreso estudiantil dentro de la universidad sobre el hallazgo de los ictiosaurios, y posteriormente al año siguiente o subsiguiente tuve la oportunidad de participar de nuevo en una expedición únicamente de los ictiosaurios junto con Judith Pardo y junto con Héctor Mancilla, otro compañero de la universidad. Comencé a presentar el trabajo en diferentes congresos del país, y en esos congresos en Concepción conocí al paleontólogo alemán Wolfgang Stinesbeck de la Universidad de Heidelberg, y Wolfgang estuvo súper interesado también en estos hallazgos que yo había identificado de forma preliminar en esa tesis, de forma muy general, y con Wolfgang postulamos un proyecto de los fondos alemanes de la DFG. Yo me gané una beca del CONICET y del DAAD y me fui a hacer mi doctorado a Alemania. La zona del glaciar Tyndall es muy importante para comprender la forma en que estos desaparecidos animales acuáticos vivían. Son los esqueletos más australes registrados en Sudamérica y extienden el conocimiento de una especie de la que se sabe muy poco. Además, permite a los científicos establecer rutas migratorias con otras especies del hemisferio norte y monitorear su comportamiento. Es muy importante a nivel mundial porque corresponde al único sitio de ictiosaurios con esta gran concentración de animales y la excelente preservación en el mundo. Para esa edad, para la edad del Cretácico, se han encontrado otros sitios con excelentes preservaciones también, pero son más antiguas, del Jurásico, en Inglaterra y en Alemania. Pero para el Cretácico, este sitio en Torres del Paine es el único. Particularmente en esta área del Tyndall, donde están los ictiosaurios, no hemos encontrado ningún predador, y eso es súper interesante. Pensamos de que este hecho puede ser de que el área ya sirvió como una especie de refugio para la crianza y el desarrollo de los animales, porque también hemos encontrado no solo adultos, sino que también juveniles, recién nacidos e incluso hembras preñadas con sus embriones dentro. El peculiar estado de preservación de los huesos en la roca, según los estudios de Judith y sus colegas, se debe a que fueron rápidamente cubiertos por una mezcla de sedimentos, producto de los constantes movimientos sísmicos submarinos en el área durante la era del Cretácico. En el fondo, al caer, este lodo que venía mezclado con diferentes tipos de sedimentos los cubrió casi instantáneamente. Y en el fondo marino también la falta de oxígeno ayudó a la preservación de los ictiosaurios, porque el material que hay allá está completamente articulado y preservado tal cual como murió el animal. Actualmente los estudios y trabajos sobre los ictiosaurios están bajo la tutela del Instituto Antártico Chileno y el gobierno alemán. Estas alianzas generan grandes oportunidades, no solo para los científicos, sino que también para el país y los habitantes de Magallanes. La clave del desarrollo de investigaciones científicas de calidad son los fondos concursables y para llegar a ello obviamente uno tiene que producir resultados que sean medibles y demostrables en cualquier parte del mundo. Lo segundo importante es que la comunidad tome conciencia de que esto existe, es parte de nuestro acervo cultural
es parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio natural. Aún nos queda mucho por investigar, mucho por explorar. Hay distintas zonas que sabemos en Magallanes donde también están apareciendo fósiles y por eso es muy importante que trabajemos en conjunto. Yo estoy muy contenta de poder regresar, insertarme en la Universidad de Magallanes, poder devolver con conocimiento a la universidad lo que yo aprendí en el extranjero. Abre una brecha súper importante para que por fin en Chile se haga paleontología de nivel mundial. Este tema se abrió solo por la pasión de una alumna, pasión absoluta por un tema, de una alumna de esta universidad. Y esos dos alumnos involucrados inicialmente, que fueron Álvaro Zúñiga y Judith Pardo, los dos ahora doctores en ciencia, fueron los iniciadores de estas preguntas. Una historia que comenzó hace millones de años y que hoy transforma a Magallanes en una ventana hacia el pasado del planeta Tierra y sus fascinantes habitantes prehistóricos.